tomen sus lugares porque vamos a abrir la Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, porque vamos en esta ocasión a hablar de un tema que tiene mucho que ver con este día, en que nosotros honramos a las madres. Quizás usted pueda decir, bueno, el año tiene 365 días y creo que todos los días más que nada amamos, recordamos y les damos, como la Biblia dice, honor, como vaso más frágil, como esposos, a las mamás que tenemos en nuestra casa. Pero hoy es un día en que les damos un día de reconocimiento, un día en el que les dedicamos un día especial para honrarles. En 2 de Timoteo, capítulo 1, Pablo escribió esto a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo amado, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte y acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la que recibió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, dice Pablo, que en ti también. 3 generaciones que habían adoptado lo que es la verdadera bendición de lo que es la práctica, el conocimiento de la Biblia. Y esto es algo muy valioso, cómo a través de las generaciones nosotros podemos sembrar para que nuestras generaciones sean bendecidas. Y vemos aquí que Dios utilizó a 2 mujeres extraordinarias para que estas generaciones fueran bendecidas con el conocimiento de la Biblia. En la Biblia hay muchas madres, quizás pueda haber también madres que quizás no fueron tan buenas. Y al pensar en madres, qué importante es nosotros para verlo que son ellas las que tienen el honor de colaborar y formar una sociedad o la sociedad. Yo sé que ustedes están aquí porque ustedes tuvieron a alguien que los trajo a este mundo. Es una madre. En otras palabras, lo que Timoteo estaba recibiendo de parte de Pablo es: yo soy lo que mis madres, mi abuela y mi madre influyeron en mí. Todo lo que nosotros influyamos en la vida de nuestros hijos, este va a ser el resultado que nosotros vamos a obtener. Pero vemos que estas madres quizás no eran madres perfectas, no, pero sí significa que tenían cualidades que las distinguían, porque habían hecho ellos profesión de fe, habían guardado la Biblia, habían entendido la palabra de Dios, y eso se hereda. ¿Por qué razón vemos que Timoteo estaba siendo influenciado por 2 generaciones y específicamente la Biblia habla de sus madres? Porque las madres son la más fuerte influencia en los hijos. La madre es precisamente quien puede
influenciar las vidas de sus hijos, de mostrarles un Salvador, de darles el conocimiento, de orar por ellos, de sembrar la semilla de la Biblia en los corazones de sus hijos. Digamos que la madre influirá siempre sobre los hijos en todo. Y esa es precisamente la meta de Dios para cada una de ustedes como madres. Que su vida esté arraigada en la Biblia, ese siempre creo que puede ser el mejor deseo que podamos nosotros dar a los hijos. Y cuando esto sucede, vemos que es una labor excepcional, como lo estamos viendo en el caso de Timoteo. Así como ella puede influenciar a los hijos, quiero que sepan que una madre tiene necesidades emocionales que los hombres a veces no entendemos bien. Y creo que, lo digo como hombre, como varón, creo que a mí me gustaría entenderlas mejor para poder ayudarlas más, para poder ser realmente lo que Dios espera de nosotros. Bueno, pero Dios las crió así, diferentes, y así es ella. ¿Qué es o cuál es el entorno en su hogar? Cada hogar al que usted visita, ustedes van a notar que tiene un entorno, que tiene un ambiente, y la pregunta es, ¿cómo es el ambiente y el entorno que hay en tu hogar? De libertad, es un lugar acogedor, es un lugar de amor, porque yo creo que al entrar a una casa tú puedes inmediatamente percibir el ambiente que está criándose en ese hogar, y la mayor influencia de ese entorno está en la madre. Porque nos damos cuenta que cuando algo no está mal, hasta el entrar a un hogar se puede percibir un ambiente que a lo mejor se puede notar que algo no está caminando bien. Sin embargo, vemos cómo en un hogar una madre sabe cómo crear un ambiente agradable, no solamente para la persona que entra a ese hogar, sino un ambiente agradable a Dios. Y a veces, le puede resultar muy difícil si su esposo no está en un acuerdo común con ella para crear ese ambiente agradable, espiritual. Para que sea Dios el que gobierne, para que sea Dios el que esté creando ese ambiente de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Cuando vas a un lugar y el ambiente es de amor, de paz, de bienvenida, de atención, entonces nos damos cuenta es porque hay un común acuerdo que se está llevando a cabo y se están viendo los resultados de lo que está sucediendo en este hogar. En una ocasión me tocó visitar a un matrimonio, no fue aquí en California para que no se asuste, y me dice la esposa, pues es que mi marido, dice, mi esposo, ya no lo soporto, es una situación insoportable, pero cuando yo entré a casa y miré a los alrededores, me di cuenta que había un ambiente de amargura. Y luego la respuesta mía fue, escuchen esto, ¿y qué es lo que usted está haciendo para que se cree un buen ambiente en su hogar? Entraba a los cuartos con unas drogas así de ropa sucia, las camas tiradas, zapatos por aquí, zapatos por allá,
entonces dije, creo que ninguno de los dos está realmente desarrollando el papel que debe de desarrollar. Entonces el ambiente de un hogar se echa de ver desde el momento en que tú entras a un hogar, puedes percibir ese ambiente. Y vemos que todo esto se necesita para que nosotros podamos entender y debemos de cuidar y debemos de guardar para que podamos ver esta influencia a través de las generaciones que creo va a ser de gran bendición y de ayuda para otras familias. Aquí vemos entonces dos madres extraordinarias, dos generaciones, tres generaciones con Timoteo que habían experimentado lo que es realmente tener una influencia de acuerdo a Dios y que va a continuar trayendo un buen ambiente para sus vidas. Por ejemplo, ¿qué están dispuestas a hacer las madres para proteger a sus hijos? Vemos la madre de Moisés. Al oír una noticia tan nefasta, tan impresionante, y al saber que tenía un hijo de 3 meses de nacido, y habiendo visto que Faraón había ideado un plan para que todos los niños de los hebreos murieran, desde los recién nacidos, ideó un plan inmediatamente al conocer la noticia, ideó un plan para buscar la forma de salvar a su hijo. Fabricó una canasta donde lo acostó, puso al niño y lo echó, dice la Biblia, en el río Nilo, a las orillas del río Nilo. Lo hizo sabiendo que la hija de Faraón lo encontraría. Y al estar con la hija de Faraón, dice la Biblia que llamó a una mujer hebrea para que le ayudara con la crianza. Y vemos que por providencia de Dios fue su propia madre quien le tocó la crianza. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Número 1, vemos que renunció al derecho de llamarlo hijo, con tal de que se salvara. Renunció a sus abrazos al tenerlo cerca, renunció al besarlo, al cuidarlo, a cambio de que su hijo viviera. ¿Qué es? Vean ustedes lo que es capaz de hacer una madre con tal de salvar a sus hijos. No cabe duda entonces que solo el amor de una verdadera madre podría renunciar a todo eso por su hijo. No es extraño darnos cuenta que son capaces de lo que sea con tal de que sus hijos estén bien. Por ejemplo, tenemos también a Raquel. Era una madre que tenía preferencias. A lo mejor muchos pueden decir, pero hoy vamos a ver un aspecto distinto de lo que sucedió con Raquel. Quizás, lo repito, alguien pudiera pensar que era una mujer que hacía preferencias entre sus hijos, pero yo creo que era una madre que tenía un buen olfato, que olía la voluntad de Dios. ¿Cómo se dio cuenta y cómo se pudo dar cuenta? ¿Cómo es que descubrió algo entre sus dos hijos cuando se dio cuenta que Esaú le había vendido la primogenitura a su hermano? Raquel, la madre de Jacob y Esaú. ¿Qué fue lo que ella vio? Vio un hombre vulnerable en Esaú, de poca confianza, y que si iba a recibir la bendición de su padre, probablemente fuera un hombre débil y que no hubiera sido capaz de hacer
las obras y el trabajo que hizo su hermano. Bueno, ya le dimos un aspecto distinto. Por ejemplo, ya entendemos que Esaú, vendió su primogenitura. Jacob, por otro lado, era un poco más miedoso, pero vemos que su madre supo infundirle confianza, supo infundirle valor para tomar las promesas de Dios. Y decidió, sin lugar a dudas, que su hijo Jacob debería, o es el que debería, recibir las bendiciones de su padre Isaac, al punto hasta de engañar a su esposo, disfrazando a su hijo, haciéndolo pasar por su hermano, colocándole pieles en sus manos y la ropa de su hermano para que llevara el olor hasta el olor de su hermano. ¿Qué es lo que notamos nosotros? Que aquí vemos a una mujer que tenía una visión más profunda de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. No estaba menospreciando a su otro hijo, sino que la manera de madre le estaba enseñando que él sí podía ser capaz de hacer la obra de Dios. Y lo vemos, lo que realmente sucedió con Jacob, que se convirtió en el padre de la nación juntamente con Abraham e Isaac. De tal forma que los 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Raquel no se equivocó, aunque aparentemente vemos que existían preferencias entre sus hijos. No solamente esto paró ahí, sino que preparó una comida especial que solo Esaú cocinaba. Y todo lo hizo para que Isaac le diera la bendición a Jacob y que pasara lo que pasara, estaba dispuesta a enfrentar cualquier situación que pudiera pasar. ¿Por qué digo esto? Porque Jacob era miedoso, temeroso, y comenzó a decirle a su madre: ¿y qué tal que si en lugar de bendecirme a mi padre me maldice? ¿Qué va a suceder si en lugar de yo recibir la bendición de mi padre me va a maldecir? Y me descubre. Y escuchen esto, Raquel, sin titubear, ni siquiera por un momento, le dice: que tu maldición sea sobre mí. Que la maldición de tu padre, si llega a suceder, que recaiga sobre mí. Y vemos entonces aquí a una madre dispuesta absolutamente a todo para que su hijo tuviera la bendición de Dios. Esto es exactamente lo que podemos entender de estas madres, de estas mujeres extraordinarias en la Biblia. Gloria al Señor. Por ejemplo, vemos a otra mujer en la Biblia que hizo un voto delante de Dios para poder tener un hijo. Yo creo que muchas madres probablemente, o pocas, estarían dispuestas a hacer lo que hizo esta mujer. Y le prometió que si Dios le permitía concebir un hijo, ella lo consagraría a Dios. Que lo llevaría al templo, para que creciera y sirviera en la casa del Señor. Y esto, tal y como ella lo estaba diciendo, tendría que cumplirse. O sea, debería cumplirse la promesa después de destetar al niño, y Dios le cumplió su promesa. Y entonces, desde el momento en que Ana concibió al profeta Samuel, ella inmediatamente cumplió lo que le había prometido a Dios. Cumplió
tal y como lo había prometido, llevando a Samuel a vivir al templo, así como lo había prometido, y lo entregó con estas palabras: yo pues lo dedico también a ti. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Después vemos que Samuel el profeta ungió reyes. Fue quien ungió a David, quien ungió a Saúl, y también dice la Biblia que fue juez de Israel y un gran profeta de Dios. En esta historia vemos en Israel que en ese tiempo una mujer estéril era considerada como una maldición para una mujer. Se consideraba como un castigo de Dios ser estéril. Y Ana, aún siendo estéril, incapaz de tener hijos, y vemos que realmente su vida era difícil porque era la burla de otras mujeres, pero sin embargo vemos que Ana decidió lo que muy pocas mujeres son capaces de hacer: derramar su corazón delante de Dios, gemir con todas sus fuerzas, con todo su ser, con pasión y de una fe genuina, real y auténtica. Y se fue al templo y comenzó a adorar a Dios, y ya vemos el resultado. Ahora ella estaba cumpliendo con lo que le había prometido a Dios después de tener a su hijo, el profeta Samuel. Mujeres extraordinarias de Dios, que fueron capaces de lo que sea para poder crear, para poder tener y para poder defender y procrear a sus hijos. En el capítulo 3 de Primera de Reyes vemos un juicio que hace Salomón. Había dos mujeres que tenían dos hijos pequeños. ¿Se sabe la historia? Yo creo que sí, ¿verdad? Cuando Salomón miraba que la mujer decía, es mi hijo, y la otra decía, es mi hijo, y lo decían con tanta injundia, como se dice en México, que Salomón decía, pues ¿cuál de las dos será la mano? La una decía, ella lo mató aprensándolo y me quitó a mi hijo, y ahora dice que mi hijo es de ella, y comenzó una situación completamente difícil, supuestamente para Salomón. Entonces Salomón tomó la decisión que le iba a dar a él realmente la respuesta de esta situación. Les dice a sus siervos, vengan para acá, vamos a hacer algo para que no se peleen. Vamos a cortarlo por la mitad y le damos la mitad a cada uno. Y se acabó el problema. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Saben por qué lo hizo Salomón? Porque sabía que la mentirosa no iba a tener ninguna objeción para que hicieran eso. La que estaba mintiendo, inmediatamente, dijo Salomón, va a decir, córtenlo y dame la mitad a mí y la mitad a ella. Pero también sabía Salomón que la madre verdadera, no lo haría. La verdadera madre no estaría dispuesta a que su hijo fuera cortado por la mitad. ¿Por qué? Porque la compasión materna
es precisamente la que te impulsa a proteger, sin importar a veces, como sucedió con la madre de Moisés. No importa que lo pierda, pero que viva. No importa que a lo mejor no crezca junto a mí, pero yo sé que va a crecer y va a desarrollarse y va a vivir. La compasión materna está dispuesta a pagar el precio que sea necesario por proteger a sus hijos. Y vemos que inmediatamente al mirar esta reacción, esta madre estuvo dispuesta a dárselo, estuvo dispuesta a entregárselo a esa mujer con tal de que su hija viviera. Y dijo Salomón: aquí está la verdadera madre. ¿Qué fue lo que identificó a la verdadera madre? Lo que llamamos nosotros la intuición inmediata de una madre, de protección, de cuidado, de no permitir que absolutamente nada le pase. Dijo: está bien, llévatelo, pero no lo toquen, dejen a mi hijo vivir. Quiere decir que es la forma de identificar a los que realmente son padres o madres verdaderas, madres auténticas, madres que aman, que protegen, que cuidan y que están dispuestas a pasar lo que pase y suceda lo que suceda. Pero tenemos nosotros que ver aquí cómo la compasión maternal está dispuesta a lo que sea. Y Salomón dijo: he aquí a su verdadera madre. Ya esta échala de aquí. Entonces, en este día queremos decirles a todas las madres que les amamos, y especialmente a mi esposa, que me ha concedido tener 2 hijos, tan guapos como su mamá, no como su papá. Y que Dios bendiga a cada una de ustedes, madres, en este día. Desde aquí les envío un saludo y un abrazo fraternal, y que Dios las bendiga grandemente. Críen a sus hijos en el temor del Señor. Y estoy seguro que nunca se van a apartar de eso, porque es lo que estamos sembrando en sus vidas y en sus corazones. Dios bendiga a mi esposa, Dios bendiga a mi suegra, Dios les bendiga. Aquí estamos para servirles. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga grandemente en esta preciosa mañana. Gracias, Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y hacemos una oración especial? Yo creo que unos 2 minutos van a pasar. Tienen algo. Vamos a darle gracias a Dios por cada una de las madres. Que Dios bendiga sus corazones. Y las familias que decidieron hacerlo en sus casas, también que Dios les bendiga, ¿verdad? Porque sé que algunas familias lo quieren hacer en sus casas familiares, ahí donde estén, también que Dios les bendiga a ellos. Los que estamos aquí, vamos a darle gracias a Dios. Que Dios bendiga a las madres, las que crían una sociedad, las que son capaces de lo que sea, como leona, para defender a sus hijos. Padre Celestial, bendice a cada una de las madres, a todas las madres del mundo. Mi madre, Señor, en México, bendice. Guárdala en tu mano de poder, Señor, porque fue el vaso que tú utilizaste para que yo esté aquí en este lugar. Bendícela, Señor, dale la salvación. Que tu mano de poder esté con ella, esté con cada uno de ustedes, y que Dios obre de una manera especial en cada vida y en cada corazón en esta mañana. Señor, bendice estos alimentos que vamos en esta mañana a disfrutar. Ayuda, Señor, a esas madres. Bendícelas, cuídalas, prospéralas, guárdalas en tu mano de poder. En el nombre de Jesucristo yo te lo pido. Te doy la gloria y la honra en esta presencia. Por las llagas de Jesús. Te doy la gloria, Jesús. Mis dolencias Él llevó.
sangre que vertió, que mis culpas se lavaron. Con la sangre de Jesús, mi conciencia limpió. Fue la sangre de Jesús que mi libertad rompió. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré. Junto a los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré. Y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Las llagas de Jesús, mi sonrisa se fue la sangre que envolvió, que mis culpas se lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad logró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré. Con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré. Y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré. Con todos los redimidos, junto al trono